la noticia falsa, los rumores, el contagio de esas mentiras, en muchas ocasiones difundidas por intereses particulares y que no se conviertan los periodistas y los medios de comunicación en meros transmisores de esa desinformación. Esto es muy importante. Para eso hoy nos vamos a centrar en cuestiones prácticas, en cómo se hace eso de frenar los bulos, de frenar las noticias que son falsas, de no difundirlas, pero también de intentar verificar dónde está la verdad en todo eso. Y para eso vamos a contar con dos personas. Por una parte con Alejandro Blanco, es periodista en Onda Color, una radio comunitaria en Málaga, y por otra parte con Manuel Aguilar Gutiérrez, que es periodista de la Radio Televisión Española. Vamos a ir antes con Alejandro y después vamos a dar paso a Manuel Aguilar. Luego vamos a dejaros un rato para que podáis escribir vuestras preguntas en el chat para trasladarlas, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así. Lo que sí os pediría es que no escribierais las preguntas ahora, sino que esperarais a que ellos pudieran hacer su exposición, porque muchas de esas preguntas que os vayan surgiendo por el momento las van a solventar ellos conforme vayan avanzando en la exposición. Así que lo más sensato es dejar las preguntas para después. Yo os aviso y bueno, ahí ya podemos ir recopilando toda esa información. Bueno, damos la bienvenida a Alejandro. ¿Estás por ahí, Alejandro? Sí, hola. ¿Se te ve? ¿Se te escucha? Hola, muy bueno. Bueno, pues aquí tenemos a Alejandro Blanco. Voy a presentarlo brevemente y, bueno, en el caso de Alejandro vamos a tener una conversación porque, aparte que nos une una relación de amistad y personal, pero también profesional y vamos a intentar hacer una especie de conversatorio, algo más cercano. Bueno, Alejandro Blanco es periodista, es vocal de programación de Onda Color, es técnico de comunicación de la red de medios comunitarios y está implicado en medios de comunicación comunitarios desde el año 2000, donde ha realizado labores formativas, de gestión, de elaboración de información. Alejandro también ha trabajado en el diario 20 Minutos, en EFE, ha publicado en el diario.es y ha trabajado en muchos medios, tanto públicos como comerciales. Compagina este trabajo con tareas de dinamización del plan comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar y bueno, es uno de los entrevistadores de un proyecto muy interesante del archivo de memoria oral, memoria de Málaga.es. Alejandro, lo primero, tú vienes de una radio comunitaria, creo que toca explicar qué es una radio comunitaria. Sí. En primer lugar, quería agradecer la iniciativa del sindicato por juntarnos a la gente que estamos de cómo debe ser la comunicación anti-rumors. Es una iniciativa necesaria, sé que se está haciendo con mucho esfuerzo, así que gracias y felicidades. Bueno, Onda Color es una radio comunitaria, como explicaba Javier. Por cierto, Javier, no sé si es posible que pueda compartir la pantalla para que la gente pueda... aquí, bueno, me parece que tenéis que darme permisos. No tengo privilegio. No pasa nada, mi compañera Lucía está ahí al otro lado para darte permiso para compartir la pantalla. En cualquier caso, Onda Color es una radio comunitaria. Eso significa básicamente que detrás de este medio de comunicación hay una entidad sin ánimo de lucro que promueve un enfoque alternativo de la comunicación basado principalmente en viene radio, aprende a hacer radio y a ejercer su derecho a comunicar, y no solo eso, sino que también gestiona el medio de comunicación. Casi que esto segundo es lo más revolucionario, lo más diferenciador, significativo de este tipo de iniciativas de comunicación de tipo ciudadano. Con el ecosistema que hay en el barrio malagueño donde está Onda Color, que es el barrio malagueño de Palma Palmilla, que mucha gente lo conoce porque se suele hablar mal de él y se le suele definir como un sitio peligroso, de gente marginal o marginada o ignorada. Lo que rara vez se cuenta es que es un sitio con muchas potencialidades y donde hay un movimiento asociativo y vecinal muy importante que ha generado un... por explicarlo rápido, una especie de ecosistema de participación ciudadana que es muy propicio
y encaja muy bien con lo que es Onda Color. El Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar pretende que la gente sea protagonista de la mejora de su barrio y de su entorno, de las decisiones públicas, y Onda Color pretende que la gente sea protagonista de la comunicación. Ahí el encaje es claro. Onda Color fue la primera emisora de radio andaluza en convertirse en agente, y dentro de esto, o a partir de esto, hay 4 piezas que me gustaría compartir con vosotros. Eso te iba a preguntar, por cierto, el papel de esta radio comunitaria en todo lo que tiene que ver ese ecosistema de participación, ¿no? Que la gente llegue, que pueda participar, que haga su comunicación. Pero en los últimos tiempos, y precisamente después de esos talleres de Stop Rumores que organizaron, ahí tenéis la pantalla compartida de Alejandro, organizaron desde Málaga Coge, visteis cómo había ciertos rumores que se estaban difundiendo no tanto por los medios de comunicación, sino por esa herramienta que ha encontrado los bulos para expandirse de una forma más fácil, que son el WhatsApp, por ejemplo. Y vosotros tenéis ejemplos de cómo cómo los habéis detectado, y creo que es muy interesante que estemos atentos a lo que viene ahora, porque vais a enseñaros cómo vosotros, o al menos en vuestra humilde aportación, habéis intentado desmentir esos rumores. Sí, exactamente. En concreto, el primer caso que vamos a analizar se llama, lo llamamos nosotros, el rumor del terrorista. Es una serie de comentarios que empiezan en un grupo de Facebook del barrio de Palma Palmilla, recordamos, en la ciudad de Málaga. Es un grupo en la red social Facebook, donde, una noche empiezan a aparecer comentarios diciendo que había ocurrido algo en una calle del barrio y estaban los bomberos allí actuando. Ahora. Inicialmente parece que se trata de algún tipo de suceso que requiere la intervención de los bomberos, pero la cosa deriva en algo bastante sorprendente, una especie de acto terrorista. Si os parece, vamos a escuchar, dura apenas 1 minuto y medio, una parte del reportaje, y creo que así vamos a situar mucho mejor qué es lo que ocurrió. La cosa es que es la 1 de la madrugada, ya es sábado, y una persona pregunta en ese grupo de Facebook: ¿alguien sabe qué pasa en calle Eresma? Está la policía cortando la calle. Con la ayuda de nuestras compañeras Sara Ruiz, Anisia y Patricia Gil y Sonia Pino, vamos a recrear parte de la conversación que se genera escrita en los comentarios. Veamos qué más se publica. ¿Qué pasa? Ni idea. Los bomberos están entrando al segundo. Hasta aquí todo normal, es justo donde habíamos dejado a Jota, con los bomberos. Pero entonces aparece un detalle real, que da un vuelco a la historia y la convierte en una farsa. Vamos a asistir al nacimiento de un bulo, de un rumor tóxico. En ese piso hay una familia alquilada marroquí. La nacionalidad, algo totalmente aleatorio para un ser humano en la mayoría de los casos, hace que la gente cambie el tono de sus comentarios. No me digas, podríamos haber salido volando. Mañana está en la calle, a su país lo mandaba yo. Qué susto, nos podía haber matado a todos. Qué susto el GAM, eso vuela a medio bloque. Jota acaba de ser convertido en una amenaza. ¿Por qué? Seguimos con el grupo de Facebook. Espérense, que lo que viene ahora es de traca. Uf, qué locura matar a sus hijos. Y no parecía así, siempre muy educado, y mira, por poco nos mata. Pues si lo ha intentado, volverá a hacerlo el asesino. ¿Jota quería matar a sus hijos? No, quería comprobar que sus hijos estaban bien. Entonces, ¿qué intención hay detrás de presentar a Jota como una amenaza? La cosa... Bien, ese es el primer audio. Lo que ocurría es que este ciudadano marroquí, al que hemos llamado Jota, lo podríamos haber llamado de cualquier otra manera, estaba intentando entrar a casa y nadie le abría. Finalmente llamó a los bomberos. Simplemente su familia estaba profundamente dormida y por eso no le abrían la puerta. Pero en el momento en el que trasciende la identidad o la nacionalidad de esta persona, se activan todo tipo de prejuicios de una forma, yo diría que alocada, ¿no? Bien, ¿qué hicimos? Periodismo. Es así de complejo y así de sencillo a la vez. Fuimos al sitio, hablamos con la gente, hablamos con fuentes oficiales, hablamos también con voces expertas. Está prácticamente todo inventado.
Otra cosa es que tengamos los tiempos y los recursos para hacer, ni siquiera voy a pedir buen periodismo, solo voy a pedir periodismo, ¿no? Y bueno, en concreto, uno de los elementos que nos parecía necesario, y es a lo que voy a volver y a insistir en esta exposición, es en que es necesario que interpelemos a la audiencia y que intentemos generar una empatía. En este caso, el reportaje de El rumor del terrorista, intentamos que la audiencia viera todo desde el punto de vista de esa persona que estaba intentando acceder a su casa muy preocupada porque su familia no le respondía y estaba siendo convertido en un terrorista, ¿no? Contar la historia desde ese punto de vista. Resultados. El reportaje tuvo 4 veces más escuchas que la media del resto de piezas que estábamos difundiendo. Esto es medido en el podcast. En la difusión FM no tenemos encuestas. Generamos una reacción comunitaria antitroll. El término me lo he inventado, ¿vale? Pero creo que describe aproximadamente bien en qué consiste esto. La gente en el grupo de Facebook se echó encima de quienes habían dado la vuelta a los hechos y les pidieron explicaciones. Quienes alguna vez hemos gestionado perfiles en redes sociales sabemos que cuando hay un troll, cuando alguien está intentando reventar, lo fundamental es que no seas tú quien intente quitarle la razón a esa persona, sino que sea la propia comunidad la que lo haga. Y con este reportaje lo conseguimos. Y la gente pidió explicaciones a la otra gente que había difundido este rumor. Y por supuesto aumentamos la credibilidad de nuestro medio de comunicación, hasta el punto también de que conseguimos una mención especial en los premios de comunicación audiovisual local de Andalucía. Es la 5ª mención que conseguimos entre premios de primera categoría y menciones especiales, así que desde el año pasado somos la emisora andaluza y más reconocida del audiovisual andaluz. Pero hay más. Pieza. Es decir, empezasteis con este y visteis que los bulos no paraban. Sí, la verdad es que tuvimos un febrero apañaete. Toda la verdad sobre inmigrantes y recetas. Así se titula la siguiente pieza que vamos a presentar, al más puro estilo de esas noticias que vemos a veces por internet, ¿verdad? De toda la verdad sobre tal, un titular expresivo, casi con intenciones sensacionalistas. El origen está en internet, una supuesta carta de una farmacéutica madrileña que informaba a la inocente población española de que hay que ver la que estamos haciendo con los inmigrantes, que le estamos dando las recetas gratis, ¿eh? Las recetas de los medicamentos gratis, y usted que tiene que pagarlas. La supuesta carta de esta farmacéutica madrileña exponía pues toda una serie de motivos. Vamos a escuchar un fragmento del reportaje, dura 1 minuto, y seguimos con el análisis. La cosa es que en Palma Palmilla en torno al 20% de la población es extranjera, así que nos hemos ido a las farmacias del barrio y al centro de salud de La Palmilla para descubrir esa conspiración que coloca supuestamente antes a los privilegiados migrantes que a los sufridísimos españoles. Hemos visitado 4 farmacias, en todas hemos encontrado respuestas similares. La pregunta, ¿los inmigrantes tienen algún tipo de ventaja respecto a los españoles al pagar las medicinas? No. Esos son los noes, no hay privilegios para los inmigrantes, de Ángel, auxiliar de farmacia en el Puente de la Palmilla, y de María, farmacéutica adjunta en calle Ebro. Volvemos a preguntar, ¿seguro que no hay privilegios por ser inmigrante? Miren ustedes por ahí que algo tiene que haber. No. Y yo que soy un periodista firme, bueno, pues indago, me pongo la mano en la barbilla y cierro levemente los ojos para pedir más explicaciones. María habla sobre lo que pagan los inmigrantes. Ellos lo único que tienen es un documento oficial, creo que es emitido por la Seguridad Social. Y ahí seguían las explicaciones. Lo fundamental se ve en la anterior pieza, se escucha en la anterior pieza y también en esta. Para nosotros era salir un poco de la expresividad normal de la noticia y del periodista dando una noticia. Aquí jugamos con el tono irónico y con las expectativas de una audiencia que probablemente había ya dado crédito a ese bulo y estaba cabreada porque a los inmigrantes sí se les pagaban las medicinas y a ellos no, y a los españolitos, como decimos en el reportaje, no. Es a partir de ahí
a partir de ahí donde construimos el mensaje que pretende desmontar ese bulo. A partir de esa misma emoción, en principio sin rechazarla, en principio compartiéndola, pero con la intención de desmontarla. Fuentes, voces expertas y voces asociativas. Las escuchas fueron 5 veces superiores a la media de los podcasts de Onda Color en ese periodo. También generamos una reacción comunitaria anti-troll. La gente que escuchó el reportaje lo difundimos en el mismo grupo de Facebook donde se había difundido el bulo. La gente pidió explicaciones a quien estaba difundiendo esa carta. También se puso como ejemplo esta pieza en la Universidad de Málaga, en las clases de periodismo, y eso nos hace tener una incidencia y una influencia en la formación de los futuros profesionales de la comunicación. Y la pieza se escuchó en un centenar de emisoras municipales y comunitarias de Andalucía a través de la onda local de Andalucía. Hasta aquí la segunda pieza que quería presentaros. Bien, Alejandro, tienes otra por ahí y yo creo que casi la definitiva, o había algún ejemplo más, ¿no? Hay dos, son breves. Venga. Hasta ahora hemos visto información, reportaje. Os propongo salir de ese plano. La melodía es una ficción sonora. Vamos a escucharla. La melodía está hecha un desastre porque con tanta vibración de las notas agudas aquí no hay quien mantenga un orden. Pero vosotras, ¿de qué frecuencia vais? ¡Eso no me lo dices a la cara! Una breve pausa. Están escuchando ustedes una fábula en la que el barrio es una melodía porque la gente que habla no es gente, sino que son notas musicales. ¡Dejadme sonar! Hay un poco de follón en el barrio, como podéis oír. ¡Dejadme sonar! Ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién tiene razón? Nadie tiene razón. ¿No lo veis? Es muy fácil echar la culpa a los otros de todos nuestros males. Pero, ¿quiénes tienen más interés en que esta melodía sea un desastre? Vale, hasta ahí. Nos parece también fundamental trasladar estas cuestiones a la audiencia. Intentar enfocar siempre en cuál es la intención que hay detrás de los rumores. Intentar explicarla. Y si no tenemos la explicación, trasladar esa pregunta a la audiencia. La última pieza, Javi, es que no te la cuelen. Es una pieza que está dentro de nuestro proyecto educativo Aprender con Onda, un proyecto educativo dirigido a escolares en este periodo de confinamiento donde las clases se están haciendo, bueno, pues desde casa de forma telemática. Y escuchamos también brevemente un fragmento donde intentamos explicar a los escolares qué es un bulo y también convertirlos en gente aliada en esto de desmontarlos. Acabar con un bulo o con un rumor es un trabajo a largo plazo. Nuestro objetivo debe ser acompañar a las personas que están alrededor nuestra a que se cuestionen la información que les llega y no se dejen llevar por lo primero que escuchan, sobre todo cuando esa información lo que promueve es un odio o un rechazo a algo o a alguien muy concreto y que empezamos a escuchar repetidamente. Para ello es fundamental no dar sermones, no tenemos que decirle a los demás lo que tienen o lo que no tienen que pensar, pero sí podemos llevar una comunicación eficaz invitando a la persona que cree en esos bulos o esos rumores que se cuestionen esa información. Es un trabajo, como decimos, a largo plazo y necesita práctica. Bien, aquí estamos transmitiendo la metodología Stop Rumores que tan acertadamente ha impulsado Andalucía Coge al 100%. Javi, propuestas muy rápidamente. Venga, vamos ahí, a las propuestas, porque una de las cosas más importantes es precisamente eso, que haya alguna propuesta de acción, y hoy queríamos dedicarnos a cuestiones concretas, a cómo es el trabajo para desmentir los rumores, y si encima hay una propuesta que emerge desde la base, que emerge desde abajo, vamos a verla. Uh-huh. Bueno, ¿qué cuestiones pensamos que son fundamentales? Como medios de comunicación, como profesionales de la comunicación o como comunicadores,
comunitarios, tenemos que tomar decisiones de agenda setting. Este tipo de cuestiones tienen que ser prioritarias. Si lo trasladamos al ejemplo de un diario, abramos la portada del diario con este tipo de cuestiones de desmontar rumores, porque son ataques nucleares a la democracia y a la convivencia. Tenemos que tomar decisiones sobre cómo contamos las cosas. No contar las cosas solo desde la perspectiva de la información, más en radio, que hay una sobreinformación. El género informativo es omnipresente. Usemos también la ficción, usemos también los géneros divulgativos para desmontar rumores. Y decisiones sobre qué contamos. Tenemos que identificar cuáles son los malentendidos que alimentan los bulos, las verdades parciales que están alimentando los bulos. Tenemos que señalar las intenciones de los bulos o preguntarnos, la intención de un bulo que intenta culpar a los migrantes de que, o decir que los migrantes no pagan los medicamentos, es colocar la responsabilidad de los problemas del sistema sanitario en otro lugar. Así que, ¿a quién le interesa que pensemos que la culpa es de los inmigrantes y no de ellos? Tenemos que representar los esfuerzos de la comunidad. No podemos sobreestigmatizar. No puede al final transmitirse que, por ejemplo, Palmilla es un barrio especialmente racista. Al contrario, si estamos haciendo estos reportajes es porque la gente del barrio se ha formado para detectarlos. Y un gran clásico, incorporar información oficial, aludir a páginas web de referencia, igual que aludimos al 016 en temas de violencia. Para más información sobre desmontar rumores, visite usted stoprumores.com. Informar de las consecuencias penales que tiene la difusión de rumores que están relacionados con los delitos de odio y movilizar a la ciudadanía. Invitemos a la gente a denunciar este tipo de cuestiones. Hasta ahí, Javi. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por lo que tú has dicho. Hacer simplemente periodismo, ¿no? Algo que parece tan peregrino y tan difícil hoy ver en los grandes medios de comunicación, principalmente, se puede hacer. No hace falta muchos recursos. Una radio pequeñita en Málaga lo está haciendo y dando ejemplo. Para la gente que nos está escuchando, vamos a compartir en Twitter los cuatro ejemplos que ha puesto a escuchar. Y vámonos ahora, quédate por ahí, Alejandro, para responder luego las preguntas. Vamos a ir ahora con Manuel Aguilar. ¿Estás por ahí, Manuel? Sí, ya estoy por aquí. Hola, Manuel. Bueno, estás en el Caribe como poco, ¿no? En el Caribe, aquí estamos. Sí. Qué alegría. Después de tanto confinamiento. Bueno, pues Manuel Aguilar es técnico en archivo y documentación de Radio y Televisión Española desde hace más de 30 años, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense, licenciado en documentación por la Universidad Oberta de Cataluña, ha sido profesor en varios másteres de televisión en la UNED y en la Universidad Carlos III, colaborador del Instituto de Radio y Televisión Española, colaborador también del Comité para la Reforma de los Medios de Comunicación Públicos y es miembro del Consejo de Informativo de Televisión Española. A raíz de esta pandemia, además, ha entrado a formar parte de esta unidad de verificación que pone Televisión Española ad hoc para algunas ocasiones. Me comentaba Manuel en una ocasión que hemos tenido para hablar antes, que esta unidad de verificación, y podemos empezar por ahí, funciona de forma ad hoc, es decir, se convoca para determinados momentos, como pueden ser elecciones o como pueden ser, en este caso, la pandemia. Cuéntanos un poco cómo funciona esa unidad de verificación y a partir de ella podemos ir hilando un poco. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Esta unidad no existe orgánicamente, podemos decir, sino que efectivamente se crea por primera vez el año pasado, en abril-mayo, durante mes y medio, con motivo de las elecciones, ¿no? Entonces formamos parte de un proyecto de varios medios de comunicación que se llamaba Comprobado. Lo interesante es que por primera vez en toda la corporación, en RTV, se hace un equipo multidisciplinar con gente de televisión, de radio, de la web y del lab para investigar los temas relacionados con bulos y desinformación en la campaña electoral. Esta experiencia se repitió luego en noviembre, durante 10 días, en la campaña electoral también de las elecciones de noviembre. Y ahora, pues de nuevo, se ha activado desde el día 13 de marzo
también con un equipo reducido de personas. Somos más o menos, que trabajen a pie de obra, podríamos decir que somos 6 personas, ¿vale? Y un poco nos dedicamos también a lo mismo, a temas de desinformación, de bulos, aunque también hemos abierto la posibilidad de que la gente nos envíe sus dudas y sus preguntas a través de un teléfono, de un WhatsApp, y nos envían todo tipo de cuestiones relacionados ya no solo con temas de salud y de la pandemia, sino sobre temas, por ejemplo, que tienen que ver con los ERTEs, con los alquileres, con la movilidad. Hemos tenido también consultas, pues eso, de inmigrantes, de gente sin papeles, sobre su situación, etcétera. Manuel, bueno, no sé si quieres seguir exponiendo o si quieres tenemos la conversación así. Si quieres hago la presentación, o si Venga. quieres preguntarme alguna cosa más, pues te cuento. Dale, si tienes presentación, dale. Respetamos Sí, mejor únicamente, bueno, por poner el contexto también de lo del tema de los consejos de informativos, para el que no lo conozca, el Consejo de Informativos de Televisión Española es uno de los 3 consejos de informativos que hay. Hay uno de Radio Nacional, otro de la web y otro de Televisión Española. Los consejos de informativos nacen o aparecen a raíz de la ley de la radiotelevisión pública estatal del año 2006, que se hizo en la época de Zapatero, y se pusieron en marcha de modo efectivo en junio del 2008, ¿no? Fueron las primeras elecciones, ¿no? Y el de Televisión Española, está formado por 13 personas, 11 digamos que es como la circunscripción general, y luego hay 2 específicos de Cataluña, ¿no? No estamos liberados, simplemente vamos compaginando nuestro trabajo normal con las tareas del Consejo, y un poco nuestra labor es ser consejo asesor, ¿no? Y para hablar un poco más de estos temas de desinformación y bulos y de lo que hacemos, y un poco incardinándolo en toda esta temática del Congreso que estáis haciendo, pues he hecho una pequeña presentación que paso ahora a exponer, si queréis. ¿Vale? Bueno, lo primero, un marco de lo que hablamos o de lo que estáis hablando aquí un poco, para que sepáis. Nuestra labor en el Consejo de Informativo es vigilar, es una especie de órgano que vigila el cumplimiento de los códigos deontológicos y de la normativa. En caso de que detectemos que se ha vulnerado, intervenimos. Podemos intervenir de oficio o a petición de cualquiera de los integrantes de la corporación que nos envía una queja. Entonces, nuestro marco es un poco, por ejemplo, el de la Ley de Comunicación Audiovisual, que obliga a todas las televisiones, no solo a las públicas. Y ahí tenéis 2 de los artículos clave, ¿no? El 4.2, que dice que la comunicación audiovisual nunca puede incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social. Y luego el que también dice que en las emisiones debemos ser respetuosos con las personas con discapacidad por un lado, pero también debemos evitar difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de los prejuicios sociales, ¿no? Y luego ya nuestra propia norma específica, tenemos un estatuto de la información donde recoge los principios deontológicos que deben cumplir los profesionales, y entre ellos están pues estos 2 que son también muy acordes, ¿no? Evitar el uso de tópicos y estereotipos, especialmente aquellos que puedan suscitar discriminación por razón de sexo, orientación sexual, raza, ideología, creencias religiosas, etc. Y también el evitar los sesgos sexistas y estereotipos degradantes, ¿no? Aparte, nuestro mandato marco, que es el mandato que nos da el Parlamento para que hagamos cosas, nos dice que nuestra oferta programática tiene que tener especial cuidado
para que ninguna persona pueda ser discriminada o vejada por razones de edad, discapacidad, etnia, raza, creencia, religión, orientación sexual o condición social, ¿no? Y huirá de todo tipo de tópicos y estereotipos de carácter sexista, homófobo, xenófobo o racista, ¿no? Bueno, esto lo tenemos muy asumido y es verdad que muy pocas de las quejas que nos llegan tienen que ver con estos extremos. Y en este mundo que estamos y en el que nos movemos en el equipo de verificación, sí que hay algunos términos que creo que conviene dejar claros para saber de qué estamos hablando, ¿no? Uno es desinformación, que no es más que esto, proporcionar información manipulada o insuficiente para lograr ciertos fines, en orden a distorsionar la percepción económico, aunque a nosotros no nos gusta emplear mucho estos términos, ¿no? Porque no tiene que ver con noticias, en verdad. Y hablamos de posverdad como esa también llamada mentira emotiva o posfactual, que es aquella en que la apariencia de verdad al final es más importante que la verdad en sí. Es decir, son hechos falsos, tergiversados, inventados, que simplemente apelan a que cuando tomemos las decisiones se tengan más en cuenta el aspecto emocional que el aspecto racional de cuando analizamos los hechos, ¿no? Y luego un término que se ha puesto de moda en estos últimos meses, que es infodemia, que no es más que cuando hablamos de esta sobreabundancia de información, algunas que pueden ser ciertas o no, pero que hace que ya la gente no sepa muy bien ni qué fuentes acudir, ni cuándo es fiable una información o no. Bueno, decimos que no usamos normalmente fake news. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo de por qué o qué queremos decir con esto. Y aquí lo veis. And the #1 enabler of the Democrats is the fake news media, right back there. It is just fake news, isn't it? Quasi todas as fake news que si voltaram contra mim. Sicurezza è una fake news di dimensioni epocali. La fake news. Una fake news en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona. Porque las fake news, las trampas, las mentiras y la basura que se va a publicar sobre nosotros no la podéis ni imaginar. Mire, y no haga fake news con... We call that fake news. Bueno, por eso nosotros preferimos decir bulo, falacia, desinformación, porque fake news, primero, no recoge todo lo complejo que es el fenómeno de la desinformación, y segundo, se ha convertido, como veis, en un arma arrojadiza entre políticos que, para no decir la palabra mentira, pues usan esto de fake news, ¿no? Bueno, y entonces, en este mundo, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando la confrontación de verdadero y verosímil, ¿no? Que es algo que, si lo pensáis, es muy sencillo, pero que es una trampa en la que se cae habitualmente. Y aquí he traído a un periodista argentino que también lo explica muy bien, muy brevemente. Es la confusión entre lo verdadero y lo verosímil, ¿no? Nosotros trabajamos con lo verdadero, las redes, la prensa, las páginas del Instagram, todo eso es verosímil. Y lo verosímil no siempre es cierto, ¿no es cierto? Es más, muchas veces lo verosímil es más interesante, más atractivo y más divertido que lo verdadero. Yo puedo inventar una historia tuya que puede resultar verosímil. ¿Y la gente se la traga? Y la gente se la cree. Como Trump inventó que Obama era africano, ponele. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, que lo verosímil es más atractivo que lo verdadero. Porque como está construido ad hoc para intentar retener la atención del público, yo le puedo echar toda la sal y pimienta que quiera, ¿vale? Y esto lo veremos luego. Y luego en este mundo de lo que hacemos nosotros, en el mundo de la verificación y el fact-checking, la comprobación de datos, no es algo tan novedoso, ¿no? Sabéis que antes existía un fact-checking tradicional, que era el que se hacía en las redacciones de los medios. En 2003 más o menos empezó a aparecer el fact-checking político en Estados Unidos, y ahora ellos se ha añadido también un nuevo tipo de fact-checking, de comprobación de datos, que son eso que llamamos los contenidos generados por los usuarios, ¿no? Que son esas fotos, esos vídeos que nos envía la gente cuando hay una inundación, cuando hay un atentado, cuando hay algo así, ¿vale?
entonces es un añadido de lo que tenemos que trabajar ahora, ¿no? Entonces, ahora mismo todo este mundo de la verificación y el fact-checking engloba a todas estas modalidades, ¿no? Que antes estaban como un poco separadas. Por el mundo de la desinformación, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que los bulos y la desinformación se difunden a modo de trompeta, ¿no? Aquí tenéis lo que se llama la trompeta de la desinformación o trompeta de amplificación. La mayoría de las veces esos bulos empiezan y nacen en sitios web anónimos, en redes pequeñas, en sitios de discusión, en foros particulares, y luego van subiendo. Se van extendiendo hasta llegar a las redes sociales tradicionales, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, como puede ser Instagram, hasta que a veces, y ahí está nuestra labor, que hay que intentar que no lleguen, hasta los medios incluso a la portada de un periódico tan importante como El País, ¿no? La foto supuesta de Hugo Chávez cuando estaba enfermo y no se sabía qué iba a pasar con él y le iban a operar o no. Es un caso extremo, pero esto es lo que hay que intentar evitar, que esta amplificación de la desinformación llegue hasta los últimos niveles. ¿Pero qué nos estamos encontrando? Pues nos encontramos con que en los últimos años las prácticas periodísticas de los medios de comunicación han incorporado un uso informativo de las redes sociales. Es decir, que ahora es muy habitual que cuando tú ves un telediario o ves un sitio web, un periódico digital, esos contenidos periodísticos incluyen menciones o capturas de redes del se ha puesto fulanito o otro actor o otro dentro o lo que sea. O en deportes también. Se pone el vídeo que sale en Instagram, el vídeo en Twitter, o etcétera, de ese futbolista o de ese deportista, ¿no? A la vez, lo que estamos viendo también es una participación más activa de las audiencias en la elaboración de los contenidos periodísticos. Esto empezó diciendo, mándame tu foto para el espacio del tiempo, pero ahora ya la gente envía sus vídeos y sus fotos cuando hay eso, un atentado, cuando hay una inundación, cuando hay una explosión, cuando hay un hecho noticioso, como os ha contado el ponente anterior, ¿no? Pero esto deberías, a cambio, llevar un trabajo riguroso de verificación y contraste, llevado a cabo por los propios periodistas, ¿no? Como también ha dicho el anterior ponente, el periodismo de toda la vida, ¿no? Hay que llamar a las fuentes, hay que acudir a contrastar y hay que verificar, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una clasificación un poco encajonada, pero que casi siempre es útil, de los 7 tipos de malinformación o desinformación, hecho por First Draft, que es una de las organizaciones principales que se dedica a la lucha contra la desinformación. Tenéis desde los menos graves, podríamos decir, a la izquierda, hasta los más graves a la derecha, ¿no? Desde la sátira o parodia, que en principio parece que es poco dañosa, hasta el contenido fabricado totalmente. Pero incluso la sátira o parodia, sacada de un contexto, que muchas veces se hace, puede ser peligrosa. Porque cuando tú recortas un tuit o un pantallazo de un sitio de parodia, pero no dices que era un sitio de parodia, hay mucha gente que se puede llevar a equivoco. Bueno, y ahí tenéis todas las posibilidades, ¿no? Conexión falsa, por ejemplo, cuando el titular no refleja exactamente el contenido, el contexto falso, por ejemplo, nos intentan colar un vídeo. Imaginar. Fake, es tanto la imagen como la palabra. ¿Y qué nos hemos ido encontrando en este periodo del coronavirus? Pues que toda esta desinformación que se está moviendo está presente sobre todo en grupos locales,
en grupos online o grupos de mensajería. Esto apenas se usó, Dios, de una supuesta enfermera, de un supuesto médico, de un doctor, de un amigo que tiene un amigo de los bomberos o en la policía y que le ha contado cierta cosa, ¿vale? ¿Y qué pasa también? Que el mensaje, como os decía, incluye muchas veces algún elemento cierto para hacerlo verosímil. Y esto hace que se pueda difundir más rápidamente o con más viralidad. Junto a ello también hay estafadores, como siempre ha habido en todas las redes sociales. Gente que intenta capturar nuestros datos, que intenta venderte vacunas, que intenta decirte que hay una oferta en Netflix, etc., ¿no? Y junto a ello también hay que tener cuidado con lo que llamamos ataques de falsa bandera, que antes se llamaba propaganda negra, que son aquellos ataques en que tú simulas que eres otra persona, otra facción política para desacreditar al contrario. Y luego, algo que puede ser evidente para muchos, pero otras personas todavía no saben distinguir contenidos promocionados o espacios de opinión frente a información puramente pura y dura. ¿Y qué hacemos normalmente? ¿Qué es lo que nos tiene que alertar antes de verificar o qué nos puede llamar la atención a la hora de movernos en este mundo de desinformación? Pues muchos de vosotros lo sabéis, pero bueno, por ponerlo aquí negro sobre blanco, hemos cogido algunas de las características que menciona Globograma, que es una de las páginas web más interesantes en España. Y son un poco esto, ¿no? La noticia es muy chocante cuando la ves, la noticia te indigna, te enfada, apela a tus emociones. Muchas veces no incluye un enlace, es un pantallazo o es un tuit, pero no incluye el enlace directo a la fuente. Y por eso mismo a veces ni se aclara el medio ni la fuente de dónde viene. Y cuando intentas buscar esa información en un medio especializado, porque no se están haciendo eco de esa supuesta vacuna, de ese supuesto remedio o de ese supuesto... ¿Por qué hacen esta planificación para llegar a la gente? He traído aquí una pequeña escena y creo que lo vais a entender enseguida. Escúchame, Joe. Hay muchas personas entre nosotros que no saben qué creer. Están tan abducidas por los medios liberales que ya ni saben quiénes son los buenos. Si les dices que tienen que pensar, las pierdes. Tiene que ver mucho Pero con si les la dices lo que polarización tienen que está viendo en la sentir, sociedad y que en este último mes especialmente estamos viendo. Ya no se está intentando convencer a la gente con datos ni con hechos, sino directamente, como dice en esta escena, lo que estás intentando es decirle a la gente lo que tiene que sentir. No le estás intentando convencer ya con argumentos, sino le estás apelando directamente a su aspecto más emocional. ¿Y quién genera y difunde la desinformación? Pues hay muchos personajes y muchos perfiles, ¿no? Desde el gracioso hasta el estafador, hasta el político, que puede tener un interés en desacreditar al contrario. También tenemos alguien que siempre está presente en todo tipo de desinformaciones, que son los partidarios de teorías conspiratorias o conspiranoicas, podríamos decir, como en este caso, por ejemplo, se está difundiendo el tema del 5G y el coronavirus. Los supuestos personajes que están dentro, pues enfermeros o médicos, que muchas veces es verdad que son enfermeros y médicos, pero no tienen los conocimientos especializados sobre este tema. Luego están los parientes, un factor importante y muchas veces involuntario en la desinformación, ese familiar que nos envía algo creyendo que nos va a ayudar.
Y por último, las celebridades o los personajes famosos que no generan directamente desinformación, pero tienen un papel muy importante en la difusión, por la gran cantidad de seguidores que tienen. Y un poco para que lo sepáis, ¿cuáles son los 5 pilares de la verificación en la que nos movemos nosotros? Pues son estos. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? Pues estas 5 cuestiones fundamentales, ¿no? La procedencia, sobre todo intentamos buscar el archivo original, la fuente original, las fuentes, quién ha subido ese contenido, la fecha, porque esto es muy importante a la hora de verificar, porque a veces nos intentan colar vídeos y fotos que son antiguas e intentan hacérnoslo pasar como de ahora, la localización, en dónde se grabó ese vídeo, dónde es esa foto, y por último la motivación. Cuanto más información obtenemos de estos 5 pilares que llamamos de la verificación, más estamos en condiciones de poder decir si es un bulo o no es un bulo, ¿vale? Por último, nos quedamos con estas recomendaciones del Centro Criptológico Nacional, que ellos tienen más, pero bueno, he seleccionado estas que me han parecido las más importantes para decirlas aquí. Primero, siempre analizar la fuente, la credibilidad de la fuente. ¿Quién dice eso? No es lo mismo que te lo diga un medio que otro, una persona que otra. Duda siempre de los pantallazos, que no tienen enlaces directos. Cuidado con falsas cuentas manejadas por robots o por lo que llamamos cyborgs, que son una combinación de automatización y persona. Tenemos que leer siempre la noticia completa, no quedarnos nunca en el titular. El titular es lo más engañoso que os podéis imaginar. Muchos medios y cada vez más, incluso medios serios, están haciendo titulares engañosos para atraer a la gente y luego cuando lees la información está muy matizada respecto a ese titular. Hay que mantenerse alerta con contenidos patrocinados. A veces está un poco oculto ese patrocinio, pero hay que tener cuidado. Pensamiento crítico y cabeza fría. Tenemos que avanzar en la alfabetización mediática, educacional, sobre todo entre los más jóvenes. Y hay que ser consciente de que nosotros, cada uno de nosotros puede parar esta bola de nieve. ¿Cómo? No difundiendo desinformación. Y siempre ante la duda, no difundir esos mensajes que nos llegan y de los que no estamos seguros, ¿no? Quería acabar con esa idea de que todos debemos verificar y con esta frase de la periodista alemana Caroline Emke en este libro de Contra el odio. Y ella dice esta frase que a los verificadores nos gusta mucho, ¿no? Dice, el odio solo se puede combatir con la observación atenta, que es lo que intentamos aquí, la matización constante, es decir, para nosotros el mundo no es blanco ni negro, hay una amplia gama de matices de gris y hay que también acostumbrarse a cuestionarnos nosotros mismos, ¿eh? Este efecto que se habló ayer y antes de ayer en el peligro del filtro burbuja, ¿eh? De cómo los algoritmos nos presentan solo aquellos mensajes que no cuestionan muchas de nuestras creencias. A veces tenemos que tener la fortaleza de cuestionar algunas de nuestras creencias y para ello debemos de combatir contra ciertos prejuicios que y exposición para todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias, Manuel. Alejandro, ha sido revelador, que nos ayuda también a tener herramientas, ¿no? Para poder combatir esos bulos. Vamos a pasar a las preguntas, vamos a dedicarle unos 10-15 minutos, ¿vale? Tenemos aquí una pregunta, vamos a ver la primera, sería María Méndez para Alejandro. ¿Cómo crees que favorece el tercer sector a la comunicación en la actualidad y en qué punto crees que se puede mejorar? Apunta además que si deberían ser, Alejandro, todos los medios públicos. Empiezo por la última. ¿Deberían ser todos los medios públicos? No. Creo que no se trata de que tanto de la titularidad de los medios, sino de lo que los medios hagamos. Bien es cierto que para garantizar la pluralidad
una de las cuestiones en las que hay que fijarse es en que haya una pluralidad de titularidad en los medios, que no sean todos dueños del mismo. Así que el hecho de que sean todos públicos me parece quizá un análisis un tanto de brocha gorda. La ley en España establece que tiene que haber en el audiovisual 3 tipos de operadores: públicos, privados y comunitarios. Y ahora voy respondiendo a la primera cuestión que nos hacía la compañera. La aportación del tercer sector en la comunicación viene a través de los medios de comunicación comunitarios. Y desgraciadamente en este país no existen políticas públicas que fomenten este tipo de medios. Al contrario, habitualmente son medios de comunicación perseguidos, sancionados, o se les impide el acceso a garantías jurídicas para que puedan continuar sus emisiones. Es que del tercer es justo la contraria de la que habitualmente están haciendo los otros medios. El resto de medios en muchas ocasiones, sobre todo los comerciales, tratan de fijar una homogeneidad de la sociedad. Nos dicen que la sociedad es de una determinada manera. La labor de los medios de comunicación comunitarios, y debería ser también la de los públicos, es representar la heterogeneidad, la diversidad que hay. No tenemos que homogeneizar a la sociedad, tenemos que representar lo diversos que somos, lo diversos que es este país. Perfecto, muchas gracias. Vamos para Manuel. ¿Qué opinas del chatbot que ha creado el mismo WhatsApp, International Fact Checking Network? A ver, en los últimos meses todas estas empresas están preocupadas por el aluvión de desinformación que está habiendo. Hay que tener en cuenta que esta desinformación lleva muchos riesgos, incluso para la salud de las personas, ¿no? Hay gente que ha muerto por seguir algunos consejos de ciertos sitios. En otros lugares ha habido problemas de orden público porque se han difundido bulos sobre desabastecimientos. Entonces, está teniendo consecuencias importantes, ¿no? WhatsApp ha creado este chat. En principio no parece que esté funcionando bien, salvo para preguntas muy concretas y precisas, pero todos los robots y todos los bots, cuando se ponen en marcha, a pesar de que antes de ponerse en marcha han tenido su entrenamiento, funcionan mejor cuanto más tiempo pasa y han sido entrenados, como cualquier sistema de inteligencia artificial. Vale. Alejandro, pregunta Esther Medina, ¿cómo empezó vuestra experiencia de trabajo en el barrio y cómo fue la reacción inicial de la gente? Si puedes intentar ser breve, que sé que la historia es larga. Sí. En Málaga había una serie de iniciativas de comunicación comunitaria desde los años 90, comunicación de radio. De todas esas, la que perduró fue una radio que se llamaba Onda Puerto Radio, en un barrio distinto al de Palma Palmilla. En torno al año 2006 nos quedamos sin un espacio físico donde hacer radio y buscamos otro lugar y tuvimos la suerte de encontrar un vecindario que estaba reivindicando tener una radio comunitaria como instrumento de comunicación. Así que se juntaron el hambre y las ganas de comer. Nos hacía falta un sitio y Palma Palmilla era algo más que un sitio. Mucha gente que nos reivindicaba. Así dicho, parece muy bonito. Fue difícil, porque la democracia es difícil. Que es la mejor manera de reparar qué capacidad de rastreo existe para localizar y relacionar la segunda pregunta con la fuente. Bueno, hay una cosa un poco frustrante en todo este mundo de la verificación, y es que el bulo tiene más capacidad para llegar a la gente y se difunde más que normalmente la réplica o el desmentido del bulo, ¿no? Si ves un poco más o menos la difusión de muchos bulos que llegan a miles de personas, luego cuando tú difundes la réplica o el contrabulo, podríamos decir, que normalmente te lleva tiempo, una buena réplica te puede llevar un día o dos, hace que por la propia dinámica de los acontecimientos luego
este desmentido no llegue a tanta gente. Y entonces pues es muy difícil, ¿no? Llega, pero muchas veces se pierde un poco en todo el mare magnum de información que hay. Para Alejandro, ¿crees que entonces que se puede ser más efectivo atajando el bulo desde lo local que con miradas más globales? Bueno, quizás no llegaría a tanto, pero sí creo que los medios de comunicación locales también tienen que ocuparse de esto y quizás ha hecho un poco en falta el cumplimiento de esa labor. Y ojo, esto es una cuestión que no solo hay que atajar, incluso diría atacar desde los medios de comunicación. Recuerdo recientemente que en la ciudad donde estoy, la ciudad de Málaga, el ayuntamiento advirtió de que iba a perseguir penalmente los bulos que se difundiesen en relación a la pandemia y a cómo estaba afectando esto en la ciudad. Aquí necesitamos, como en muchas otras cosas, necesitamos tribu. Los medios tienen su papel, las instituciones tienen su papel, la ciudadanía también tiene su papel. Para Manuel, pregunta Paula Quintana, ¿cómo se podría hacer llegar la alfabetización mediática a la gente más mayor? Ella apunta que en cierta manera la gente joven lo tiene más fácil. Pues eso, ¿cómo llegar a la gente mayor que no está tan familiarizada con el periodismo ni con el consumo de información? Era para mí, ¿no? Era para Manuel. Perdón. Pero yo supongo que puedes contestar también entre los dos. Yo creo que los dos sectores no creas que están muy parejos en el mundo de la desinformación. Respecto a la tercera edad, a mí me parece que debería haber quizá más iniciativas locales que pongan el foco en los lugares de reunión de la gente mayor, como pueden ser los sitios de tercera edad o las residencias. Se podrían hacer charlas formativas ahí, ¿no? Igual que se deberían hacer en las escuelas o en los colegios. O sea, que es un problema de voluntad y de prioridades. No creo que sea ni siquiera de dinero. Sí, respecto a la alfabetización mediática, es importante que sepáis que hay un montón de organizaciones intentando democratizar el audiovisual de este país. Una de las propuestas es la alfabetización mediática. Desgraciadamente, tanto los políticos como los técnicos de la administración audiovisual de este país entienden que esto es, bueno, pues es algo que ya se abordará en el sistema educativo. La propuesta no es esa solo. No podemos esperar a alfabetizar a la población mediáticamente solo a los jóvenes, y el resto de gente que tiene más de 18 años, bueno, pues ya se irán muriendo, ¿no? Esa es la propuesta. Si solo abordamos la alfabetización mediática desde el sistema educativo hasta los 16 o hasta los 18 años. No. Tiene que haber módulos de alfabetización mediática transversales a todo el sistema educativo, desde la universidad a infantil, incluyendo también en la formación profesional ocupacional y en la educación de adultos, porque con esto nos estamos jugando la calidad de la democracia, y hasta que no se lo tomen nuestros políticos en serio y hasta que no se lo hagamos nosotras, la ciudadanía, que se lo tomen en serio, pues seguiremos teniendo este tipo de problemas. Sofía Moreno pregunta a Manuel, ¿es lo mismo verificar una información que trabajar con veracidad? ¿Cómo podemos luchar para que no se deteriore la imagen de los comunicadores, de los periodistas ante todo esto? Bueno, el tema de la verificación, como lo llevamos nosotros, es siempre post un hecho, ¿no? O sea, nosotros investigamos sobre algo que ha pasado o algo que nos envían, o que dicen, pues compruébame este vídeo o esta información, ¿no? Pero es evidente que hay un trabajo previo de los periodistas de trabajar sus propias fuentes antes de escribir y antes de publicar, y conseguir que tu propio medio tenga la mayor veracidad posible. Contra más veracidad des a la gente o muestres a la gente, más fiabilidad tendrás, y al final se supone que tendrás un medio más consolidado. O sea, que son dos caras de una misma moneda, en efecto. Para Manuel también, ¿consideras que por la evolución de las redes los medios corren el peligro de quedarse por detrás de esas redes como fuente fiable de información? ¿O no crees que se llegue a ese punto de manera genérica? Bueno, el problema, si es que se puede decir problema, no lo sé. El problema para los medios es que en este último año, 2 años, cada vez más, no es que haya bajado ya la venta de prensa escrita, de medios escritos, es que el consumo de medios tradicionales, incluidos los digitales,
está yendo a menos respecto a como fuente de información de la gente, ¿no? Por eso Facebook en este último año ha apostado muy fuerte para que la gente se informe a través de la propia plataforma de Facebook, es decir, que tenga ahí los enlaces directos y no acudan ya a los medios de comunicación siquiera digitales, ¿no? Entonces ahí hay una batalla importante que se va a resolver quizá en 1 año o 2. Las perspectivas no son muy buenas para los medios. Ahora con los muros de pago tendrán que dar mucha calidad para conseguir retener a la gente, y en esto no me atrevería a aventurar nada, pero yo creo que va ganando el mundo de las redes sociales frente a los medios de comunicación. Pues sí. Alejandro, Manu Mediavilla pregunta si creéis que quizá esta forma de superar esta pandemia, como la hemos llamado antes, de bulos, sería con una formación continuada en el que se mezcle, pues eso, los medios de comunicación, en el que haya también formación continuada de ciudadanía, medios públicos, en el que haya pues una confluencia de actores y de agentes que puedan con formación y con información lograr eso. Pues sí, es una buena fórmula, ¿no? No solo la información, sino también la formación. Me gustaría decirle a Manu que en cierta medida en Andalucía hemos dado algunos pasos en ese sentido. El Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía es una organización que ha tenido una influencia muy importante en la Ley Audiovisual de Andalucía, que el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos se ha cargado a través de un decretazo, y ahí había un montón de propuestas de un frente común compuesto por medios comunitarios, medios públicos, asociaciones vecinales, asociaciones preocupadas por la educación. Uno de los problemas que tenemos es que en los medios de comunicación apenas se habla de comunicación. Y, por ejemplo, la ley audiovisual se tramitó sin pena ni gloria, no formó parte de las tertulias y, bueno, en el caso de este decretazo sí se ha hablado un poco más porque ya es casi un atraco democrático. Pero, bueno, es otra asignatura pendiente más. Vanessa pregunta para Manuel, ¿hay algún estudio en el que se pueda saber cuál es la procedencia de esa campaña de desinformación? Ella apunta que sí que hay algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos que apuntan a Rusia, a China, pero aquí en España no se conoce ningún tipo de estudio de ese tipo. Pregunta. En principio no, pero en la geolocalización de muchas campañas de desinformación a veces no es tan importante como parece y puede usarse como arma arrojadiza. Es decir, es verdad que hay campañas de desinformación que provienen de China, que provienen de Rusia, que provienen de otros países del este, pero eso no quiere decir que estén involucrados los gobiernos de esos países. Es decir, ese paso de lo uno a lo otro es un poco arriesgado y peligroso, ¿no? Es verdad que hay campañas de desinformación montadas por servicios de inteligencia de ciertos países. Esto hay que saberlo y es muy importante conocerlo. Normalmente para crear mayores vulnerabilidades en un país contrario. Pero también hay mucha acción con esto y hay a veces no es, hasta donde yo sé no hay informes de ese tipo del que mencionas. Alejandro, quizá esta pregunta para ti de Irene dice, ¿no es casi seguro que muchos atacarían esa alfabetización como una medida para manipular a la gente, especialmente a los más jóvenes, y intentarían desestabilizar ese tipo de medidas? Yo creo que algo que no interesa, eso está claro, no me interesa que haya medios razonablemente independientes y no interesa la gente, identificar la información de calidad de la que no lo es. 2, sepa identificar cuándo le están mintiendo, no solo los medios, porque si alfabetizamos mediáticamente, al final también la gente aprende a identificar cuáles son las fuentes que se la están intentando colar. Y bueno, pues sí, desde luego es una cuestión que está ahí. Vamos con la última pregunta, porque ya estamos fuera de tiempo para Manuel y tampoco queremos teneros aquí eternamente.
Pregunta José Antonio, ¿por qué desde la profesión no se desenmascaran a los periodistas? Apunta a algunos referentes en este país cuando están difundiendo una mentira. Bueno, el mundo del periodismo es muy complejo, pero luego también desde sitios de verificación o desde algunos sitios te podría decir que ya hay bastante trabajo ahí con algunos temas como para preocuparte por otros. Pero sí es verdad que desde el mundo de las plataformas o incluso desde sitios independientes ya hay muchos sitios señalados y marcados como distribuidores de desinformación. Y algunos periodistas son ya conocidos en este aspecto y están más que señalados. Las plataformas cada vez están haciendo más esto, incluido Twitter y Facebook. Aquellas personas que promueven con frecuencia desinformación Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel Aguilar, Alejandro Blanco. Vamos a dejarlo por aquí. Gracias en nombre del Sindicato de Periodistas de Andalucía a todos los que estáis. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Gracias a la compañera Lucía Muñoz, que está a los mandos técnicos de esta conexión. Y bueno, quizá una reflexión final, ¿no?, de Agustín Llanel. Él comenta que cómo es posible esto de fake news. Dice que no hay que utilizarlo, entre otras razones, porque es un contrasentido, ¿no? Algo que es falso no puede ser noticia. Esto aparece en la Constitución, artículo 20, la información, lo que se puede difundir es información veraz y no otra cosa, por lo tanto, no puede ser noticia. Y bueno, yo creo que tenemos, y ha quedado demostrado, una vacuna para todo esto, para esta pandemia global de desinformación que ataca los cimientos de la democracia, y que es muy simple, está encima de la mesa, se llama periodismo. Muchas gracias.